lo están viendo? Sí. Pues contesten. A Sí, ver, profe. ya quedamos que en la parte de la ordenada es el esfuerzo y en la parte de la abscisa es la Recording deformación is on. unitaria. Ahora, el trazo que dice aquí, dice diagrama esfuerzo de formación característico de un acero estructural con bajo contenido de carbono. Ya dijimos que cuando hay un esfuerzo axial, esa formulita se emplea, ya lo sabemos, esto, F igual a la carga entre el área. Y para la deformación unitaria, E minúscula, este triangulito significa incremento o decremento de la longitud entre la longitud inicial o primitiva. Eso es lo que estamos diciendo, ya lo habíamos comentado en otras clases, pero pregunto y nadie contesta. A ver si contestan en la hora del examen. Ahora, en la gráfica que estamos haciendo, o el diagrama de esfuerzo de formación, todo esto está recto. Aquí empieza a ver ya lo que habíamos comentado. La respuesta que debían de haber dicho a los que les pregunté fue que este material tiene dos puntos de fluencia, uno superior y el otro inferior. Eso lo vimos cuando estábamos hablando del límite convencional, estado del límite convencional, cuando en una gráfica que es de un material frágil aparece un tramo recto. Eso es lo que estamos diciendo. Y entonces aquí va a haber ese punto de superior de fluencia y el inferior de fluencia. Ahí está. Superior, inferior, superior, inferior. Y entonces estamos hablando de una fluencia elástica en este punto, y de aquí en adelante estamos hablando de una fluencia plástica. Y después, cuando sufre esa deformación así, es por el endurecimiento del material. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Está claro? Sí. Bueno, pues eso era lo que estábamos diciendo desde la clase de ayer, que les dije, está pendiente el diagrama de ese material. ¿De cuál material? De bajo contenido de carbono. Ayer vimos los aceros normales y parte de los que son especiales. ¿Cuáles son los especiales? Los que ya no se pueden regresar a su forma original. No, es cierto. A ver, ¿está loperena? Alta resistencia. ¿Está loperena? No está como loperena ahorita aquí en el curso. Porque luego, bien curioso, yo creo que vamos a tener que, para las próximas, que prendan su cámara para ver qué están haciendo, porque parece que como lo prenden y se les olvida. Y viva la France. Pues así no se puede aprender, jóvenes. Ayer, ¿qué dijimos? Recording ¿Quiénes has conforman stopped. los aceros especiales? ¿Por qué es especial? Porque son de alta resistencia. No, porque tienen aleaciones. Porque tienen aleaciones. Lo que me estás diciendo es ya su clasificación. La pregunta fue, ¿por qué son especiales esos aceros? Pues porque tienen aleaciones. Y si tienen aleaciones, pues quiere decir que son diferentes a estos que estoy diciendo aquí. El acero normal, ¿cómo lo clasifico? Ahí sí, ¿cómo se clasifica? Acero normal. Recording is on. Ya ven cómo nada más toman las clases y se les olvida todo y ya. Bueno, vamos a proseguir porque imagínense, estar repitiendo todo lo de las clases, pues va a estar difícil. Entonces aquí vamos a ver esto, dice las ventajas del acero
¿Cuáles son? Aquí puse varias. Dice, el miembro a compresión más eficiente, fíjense bien, a compresión de acero, es aquel que tiene un radio de giro constante respecto a su centroide. Esta propiedad la tienen los tubos circulares. Los perfiles tubulares cuadrados son los siguientes miembros a compresión en orden de eficiencia. O sea, primero los que tienen una sección circular porque tienen un radio de giro constante, pero con respecto a su centroide. Los siguientes son los cuadrados. Ya vimos cuando vimos torsión, si tengo una sección, una barra circular, y la inscribo en un cuadrado, o sea, la meto en un cuadrado. Entonces, por eso estamos diciendo lo que estamos diciendo aquí, esa es la razón. Ahora, las superficies tersas permiten pintarlas fácilmente. Estoy hablando de las ventajas del acero. ¿Qué es una superficie tersa? ¿Qué es una superficie tersa? ¿Qué está lisa? Que está lisita. Por eso dice, estas superficies son fáciles de pintarles, estas, ¿sí? Y luego tienen excelente resistencia a la torsión, que es otra ventaja de usar el acero. Tienen excelente resistencia a la torsión. Luego, las superficies de los elementos tubulares son muy agradables, o sea, ya pintadas estos elementos se ven muy bien. Y tubulares se refiere a qué cosa, ¿qué dijimos de la palabrita tubular? ¿Qué significa un elemento tubular? ¿Cómo es? ¿Qué es hueco? ¿Qué es hueco? Está hueco. Ah, perfecto. Y luego el 5 dice, cuando están expuestas las superficies, las resistencias al viento de los tubos circulares es aproximadamente de 2/3 de las superficies planas del mismo ancho. ¿A qué se debe esto? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice por qué pasa eso? ¿Es lo mismo que sople el viento en una superficie curva a una superficie plana? No, Pues no, en la superficie curva, el viento pasa tangente a esa superficie que está curva. Y entonces, por esa razón, la presión que tiene ahí es menor que la que tiene una superficie plana, porque llega de lleno. En la superficie plana llega de lleno el viento, por eso la presión es mayor. Eso es lo que estoy diciendo en el punto 5. ¿Está claro? sí, profesor. Sí. Ahora, en la nota que muchas veces yo acostumbro poner en mis apuntes, ¿verdad? Notas para enriquecer lo que estamos diciendo. Estas columnas que estábamos diciendo de cuadradas o circulares, la que fue cuadrada, fíjense bien, en el año 1729, Pierre van Musschenbroek, que fue holandés, es el que propuso, ¿verdad?, el estudio precisamente de este tipo de columnas, igual que Leonhard Euler. Pero él, fíjense bien en qué fecha estamos hablando, 1757. Quiere decir que Peter van Musschenbroek fue antes que Leonhard Euler. Entonces, se retroalimentaban de esa información, es lo que estábamos diciendo. Ahorita la información que tenemos es al instante, porque hay internet, porque hay varias cosas que antes no había. Ahora, Leonhard Euler pues, es suizo,
¿verdad? Y este señor, Musschenbroek, es holandés, pero estamos hablando de las columnas cuadradas. Ese es un dato nada más de información, ¿verdad? O sea, una gotita nada más que ponemos para información estructural, simple y sencillamente. Bueno, entonces, lo que estamos viendo aquí ya se refiere al concreto. Y el concreto dijimos qué tipo de material es. Frágil, ¿no? Frágil, perfecto, muy bien, eso fue lo que dijimos en la clase anterior. Es frágil el concreto, pero cualquiera que diga, no, pero si yo lo toco y está bien duro, pues sí, pero si yo lo someto a fuerzas de tensión, o sea, de tracción, pues se agrieta y se truena el elemento. Entonces, por eso existe el concreto reforzado, porque cada material absorbe el esfuerzo al que va a estar sometido. Si yo hablo de flexión, ¿qué quedamos que es la flexión? ¿Cómo se forma la flexión? Por una carga que actúa sobre ella. Pues sí, pero ¿cómo es esa carga? ¿Qué provoca? ¿Qué está provocando? Vertical. Un Otra pandeo. vez. No quedamos que la flexión es el esfuerzo que resulta de combinar el esfuerzo simple de compresión y de tracción. ¿No lo dijimos? ¿Sí o no? Sí, profe. Pues entonces, ¿por qué no contestan bien? Les estoy preguntando qué es la flexión. Pues sí, eso es la combinación de los esfuerzos simples de tensión y compresión. Ah, entonces, si estamos hablando de dos materiales, cuando hable de concreto armado o reforzado, ya son dos, es un material mixto. ¿Por qué? Porque ya estoy usando dos materiales estructurales. Uno es el concreto y el otro es el acero. Ah, entonces, ¿los puedo combinar? Sí. ¿Qué va a pasar? Que cuando exista la tensión o tracción, trabaja el acero. Y cuando está la compresión actuando, pues actúa el concreto. Esa es la razón. ¿Está claro o no está claro? Sí, profesor. Bueno, entonces en este diagrama, fíjense bien, las ordenadas es F'C, que es el esfuerzo, lo que dice aquí, de ruptura a la compresión a los 28 días de una probeta cilíndrica de 15 centímetros de diámetro por 30 centímetros de altura y está dado en kilogramos sobre centímetro cuadrado porque es un esfuerzo. Estas probetas, a lo mejor cuando ustedes pasan por la calle en un parque, a lo mejor ahí están y ni siquiera se fijan, porque ya lo dije, si quieren llegar a ser buenos arquitectos, tienen que ser buenos fisgones, o sea, observadores. Pero por lo que estoy viendo, pues yo creo que no, porque no observan nada. En esos caminitos que ponen o como andadores en los parques, aprovechan estas probetas cilíndricas que ya no se usan, ¿verdad? Se usan para ver y comprobar la resistencia que le estamos pidiendo en una olla de premezclados, ¿verdad? Esa cantidad que yo quiera de su resistencia, que ya dijimos para que fuera estructural, qué valor debe tener como mínimo. Eso ya se los dije en otras clases. ¿Qué valor requiero del F'C para considerarlo estructural? 250.
Correcto. ¿Quién me contestó? ¿Cómo te llamas? Pacheco Maya. Pacheco, muy bien. Exactamente 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Eso es lo mínimo que debe de tener de resistencia, o sea, el F'C, en el concreto para ser estructural. Ahora, como es un material que estamos diciendo, que ya me dijo, sí, es un material frágil, aunque no lo quieran creer, cuando se está sometiendo en el laboratorio de ensayo de materiales, los valores nos dan esta curva que estamos diciendo aquí, estoy diciendo con el puntero, esta curva. Aquí pongo un ejemplo que aquí, la primera, en su parte del valor último, es de 350. El otro es 210, 180 y así sucesivamente. Estamos hablando de esta misma curva o parecida a esta curva con estos valores. Lógico, es de 180, está más baja que la de 350, está más alta, a eso me estoy refiriendo. Pero a la hora de acotar en la parte de las abscisas, o sea, la deformación unitaria, aparecen valores que estoy señalando ahorita con el puntero. Quedamos que a partir de este valor hasta este 3 y aparte un 5 aquí puede ser. Estamos hablando de deformación, ¿qué tipo? Permisible. Permanente, permanente. Es decir, la deformación permanente oscila en estos valores 0.202 hasta 0.203 hasta 5 aquí. 35 puede ser. ¿Está claro? Eso lo vimos ayer, jóvenes, por eso vuelvo a repetirles. Cuando se termine la clase, en un tiempo que tengan en su casa, como ahorita no salen, agarren, ¿qué vimos? Vimos esto, sí, yo no le entendí esto, mañana le voy a preguntar, pero no lo hacen. Si lo hicieran eso todos los días, ya no tienen por qué estudiar tanto en la hora del examen. Pero como todo lo dejan al ahí se va, pues entonces así, por eso se les hace difícil. O sea, no hacen caso de lo que les dice uno. Y si los dice uno es por algo, no porque los quiere uno fastidiar. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. pues háganlo de veras y van a ver que cambian las cosas. Ahora, con estas gráficas, ¿verdad? Ya dijimos que es F'C, que es en las ordenadas, y el valor de E, ya lo vimos aquí, se de formación unitaria, que no tiene unidades, pero se dice en centímetros sobre centímetros. En la pantalla anterior ya venía cómo calcular este valor de E, cómo dijimos que calculaba E minúscula. Es el incremento del decremento de la longitud sobre la longitud. ¿Pero qué longitud? ¿Entre la longitud cuál? ¿Cómo se dice en el laboratorio una longitud que es la original? O la inicial, ¿cómo se les dice? Primitiva. Primitiva. Ya ven que podemos hablar ya como si estuviéramos en un laboratorio. Pues sí, dice, esta E de formación unitaria es igual, una raya de quebrados, un triangulito que me está diciendo que es el incremento o decremento de la longitud que se tenga entre la longitud primitiva. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Está claro? Sí, ¿Sí profe. está claro? Sí. Correcto. Ahora, aquí puse los valores de ese módulo de elasticidad del concreto, que en este caso es E mayúscula C de concreto, concrete, es este. Dice, en base a las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras de concreto. Y ahí nos hablan de dos
tipos diferentes de concreto, o sea, clase 1 y clase 2, ya lo dijimos cuando estuvimos hablando de los materiales estructurales. Cuando yo empleé la clase de concreto 1, es porque el módulo de elasticidad del concreto lo puedo calcular con esta fórmula, 14,000 veces raíz de F'C, pero aquí aclaro, por eso me gusta luego poner cosas aquí, para que quede más claro de lo que estoy diciendo. Pero esta fórmula, 14,000 veces la raíz de F'C, va a servir única y exclusivamente para valores mayores o iguales hasta 250, que dijimos que es que Lo mínimo para que fuera Estructural. Para que el mínimo para considerar que es un concreto estructural. ¿Estamos claros? Entonces, por eso dice, yo voy a utilizar la clase de concreto 1, con esta formulita la calculo, esa rigidez, con 14,000 veces raíz de F'C, cuando el valor sea 250 o mayor a 250. ¿Está claro? Lo mínimo es 250. Entonces es de clase 1, sí. Y la clase 2 del concreto, la formulita va a ser 8,000 veces raíz de F'C, en donde F'C son valores menores a 250. ¿Está claro? Sí, profe. Correcto. Entonces, una vez que ya vimos eso, fíjense bien, aquí vamos a hablar de este señor de Uberrush. Este Uberrush, ¿verdad? En sus investigaciones, ¿qué investigaciones hizo? Ver cómo se encuentran las cargas de corta duración y de larga duración. ¿A qué me refiero? Cuando digo que es una carga de larga duración, es porque se hacen pruebas en los elementos estructurales por varias horas, o sea, no está de que sea nada más un ratito y la quito, no, se queda varias horas. Y la que es de carga de corta duración, pues son muy poco tiempo, eso es lo que estamos diciendo. ¿Y a qué conclusión llegó cuando hizo esta investigación este señor Uberrush? Estamos hablando de que dice que las cargas de larga duración pueden ser hasta un 75% del valor de F'C en cilindros iguales bajo cargas aplicadas en pruebas estándar de corta duración. Eso es lo que sacó este señor a conclusión, y aquí en la gráfica nos muestra lo que dice aquí, entrecomillado, que es lo que él dijo. Dice F'C, la deformación unitaria, y si se fijan aquí aparece nada más hasta 2 ceros, 3. 1, 2, 3. Entonces aquí aparece la curva A, que es la más alta, son las cargas debidas a corta duración. Y esta B es la de larga duración. Es lo que nos está diciendo. ¿Está claro? Y aquí ya estoy diciendo lo que habíamos comentado en la otra clase. ¿Cómo encuentro este factor de seguridad? Ya lo dijimos en la otra clase. Si estoy hablando de un material que es frágil, en este caso, pues aquí voy a tener todavía, no voy a agarrar ni el valor de ruptura, si estoy agarrando el de resistencia última del material y esfuerzo permisible de trabajo. Ayer lo que vimos fue el esfuerzo de trabajo. Aquí estaba, esfuerzo de trabajo. Es lo mismo que estoy diciendo aquí para elementos, en este caso serían última resistencia, quedamos que era para qué. Pues el acero, ¿no? Entre el factor de seguridad. Si fuera un elemento frágil, pues entonces en lugar de poner resistencia última, agarraría resistencia de ruptura del material entre el factor de seguridad. Ese sería el esfuerzo permisible. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, entonces ya
visto todo esto que estoy diciendo aquí con las gráficas. Fíjense bien, aquí ya tengo un problema. Y entonces, para estar hablando de lo que ya hemos visto, dice una barra de cierta aleación. Cuando digo cierta aleación, ¿a qué nos referíamos? ¿A qué es acero ¿A qué especial? son aceros especiales? A que es un acero especial. Puede ser una aleación al vanadio, al cromo, no sé, diferentes aleaciones. Nada más nos dicen, pero no nos dicen cuál es esa aleación, ¿estamos de acuerdo? Y si nos dicen que está con esa aleación, fácilmente la relación de Poisson se sale del parámetro de un acero normal. ¿Cuál era el valor de la relación de Poisson para un acero normal? Pacheco, a ver, Pacheco, contesta. Bueno. Todos en silencio, ¿ya ven qué bonito? Para el acero de bajo contenido de carbono. No, de un acero normal. ¿Cuál es el acero normal otra vez? Puede ser grado estructural, grado intermedio o grado duro. Eso es el acero normal. ¿Estamos de acuerdo? En las gráficas que vimos ayer, inclusive vimos el valor de fluencia de cada valor. Hablamos de 2300, 2800 y 3500. Ahí lo tienen. ¿Sí o no lo dijimos la clase de ayer, el FY? Sí, profesor. Sí. Bueno, esos son los aceros normales. Pero ya cuando hay una aleación, pues ya no es normal. Entonces estamos hablando de la pregunta que les hice, ¿verdad? Y que Pacheco todavía no lo dice, es que la relación de Poisson en los metales normalitos oscila de 0.25 a 0.3536. Está claro, esos son los valores de la relación de Poisson en un acero normal, pero esa es una aleación, entonces no tiene esos valores, no tiene esos parámetros. ¿Está claro? No oigo. Sí, ¿Está profe. claro? Bueno, entonces, si me están diciendo que hay una barra de cierta aleación y no me dicen qué tipo de aleación, pues es una barra de material especial de acero, porque hay aleación, ¿sí? Entonces, la relación de Poisson no oscila en ese parámetro que ya dije. Está claro, ya nada más de leer eso, pues entonces ya sé de lo que me están hablando. Está claro. Nos están dando el dato del diámetro que tiene esa barra, de 1/4 de pulgada. Y además el largo que tiene esa barra, que son 30 centímetros. Ahora, se va a cortar, es decir, se va a hacer más pequeña, eso es lo que significa acortar, no de cortar, de corte con serrucho o con autógeno, no. Dice, se acorta, ¿qué quiere decir? Se hace más pequeño, 2 milímetros, cuando se comprime con una fuerza de 22 toneladas. ¿Está claro lo que estoy diciendo? ¿Lo que está diciendo el problema?
¿Sí se entiende, señores, o no se entiende? Porque luego yo creo que ya entendieron y no entendieron. Sí, profe. O sea, dicho con otras palabras, a ver si así sí. Yo voy con mi probeta del material estándar, que en este caso sería de 30 centímetros, y de 1 1/4 de diámetro. Voy con mi barra, tiré caminando y llego al laboratorio. Y entonces le digo al señor que atiende ahí, oiga, por favor, ¿me puede hacer la prueba en este volumen, unidad de material, para ver cuánto se va a deformar cuando le aplique usted 22 toneladas sobre ella? Pero ¿cómo va a ser? A compresión, sí. Y entonces me va a decir ya cuando termino eso, se hizo más pequeño, 2 milímetros. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, profe. Sí, profesor. Y entonces nosotros nos preguntamos, a ver, me piden que determine el módulo de elasticidad y la relación de Poisson si el diámetro aumenta un 4%. Es decir, cuando se le aplica la carga de compresión, se acorta la longitud de ese elemento, que en este caso dice que se acortó 2 milímetros de la longitud original de 30 centímetros. Pero a la hora de que se está haciendo más pequeño en la longitud, se está acumulando el material por la compresión en la parte transversal y dice que aumenta un 4%. Eso es lo que yo debo de entender a la hora de leer lo que estoy diciendo. ¿Está claro? Por eso la insistencia que les he dado, pero luego no siguen los consejos. Veo el problema y lo vuelvo a leer 1, 2, 3, 4 veces, si es necesario, para entender qué es lo que me están pidiendo y qué datos son los que tengo. Y con esos empiezo a razonar. ¿Cómo puedo resolver lo que me están diciendo que calcule? ¿Está claro? Sí, profe. Ahora, lo primero que tengo que hacer, pues es ver qué área hay en la barra, es lo que estoy diciendo aquí. Dice, primero, 1, 1, 1, 1, cálculo del área de la barra. Ese es el objetivo. Aquí dice 1 y el objetivo es cálculo del área de la barra. Siempre que se resuelvan los problemas tenemos que poner 1, el inicio, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer ahí? El objetivo es este, sí, cálculo del área de la barra. Porque repito, ustedes quieren resolver el problema sin poner ni qué están haciendo, más ponen números, 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 y luego para acabarle de amolar, sin las unidades. Por eso les digo que deben de saber bien sabrosas las unidades, porque se las comen. No ponen unidades. Entonces, si vamos a hacer las cosas, vamos a hacer las cosas bien, o mejor no hacemos nada, así de fácil. Entonces, en el 1 dice cálculo del área de la barra, pues sí, es el objetivo. ¿Qué necesito para poder calcular el área? Estoy razonando en voz alta. ¿Qué necesito conocer para calcular el área? Pues el radio o el diámetro de la barra que me están diciendo. Aquí el dato me está diciendo que es 1 1/4 de diámetro. Entonces convierto este valor de 1 1/4 de pulgada en nuestro sistema decimal. Ya lo hemos hecho en otros ejercicios. ¿Qué hago? Pues divido 1 1/4, o sea, para saber cuánto es en decimal, pero sigue siendo en pulgada. ¿Cómo les enseñaron? En prekinder o antes de prekinder, para saber esto que estoy diciendo aquí para decimal. Pues muy simple, míreme eso, se lo voy a repetir otra vez. 4 por 1, 4. Más 1, ¿cuánto es? 4 por 1, 4 más 1, 5 cuartos. Y 5 entre 4 me va a dar 1.25. Sí, cierto. Sí, ya me acordé que en la primaria o antes de la primaria me enseñaron esto para convertirlo a decimal.
Ah, pues sí, sí, cierto. Y luego una pulgada equivale a 2.54 en la aproximación. Ya expliqué que realmente vale 2.536, pero aquí está aproximado 2.54. Por 1.25 me va a dar 3.175 de centímetro, ese es el diámetro. Y una vez que ya tengo el diámetro, pues aplico la fórmula para el área, que vale pi por diámetro al cuadrado entre 4. Hago la operación y me va a dar 7.91. El que tenga su calculadora, hágalo. Sí da, profe. Bueno, entonces ya calculé lo que digo en el punto 1. ¿Cuál fue el objetivo? Calcular el área de la barra. Ah, pues ya tengo que el área vale 791. Ah, en centímetro cuadrado. Porque el dato que me dieron estaba en pulgada. Yo lo quiero en centímetro cuadrado, el área. No en pulgada cuadrada. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? No, profe. Ahora, una vez que ya se calculó esa área, el punto 2 que voy a hacer de cálculo dice que es el cálculo del esfuerzo. Ese es el objetivo, cálculo del esfuerzo. Y de acuerdo a cómo está actuando la carga, ¿cuál carga? La fuerza, que es lo mismo, de 22 toneladas, se supone que está actuando en forma axial. Y si está actuando en forma axial, pues prácticamente puedo utilizar la fórmula que estoy diciendo del punto 2 aquí, la que estoy diciendo con el puntero. Esfuerzo igual a carga en el área. Esas 22 toneladas que dice el dato, 22 toneladas, no voy a usar la medida de tonelada, sino kilogramo. Y ya sé que el kilogramo, ¿verdad? Son 1000 kilo, es 1000 gramos. Ah, entonces son 22,000 kilogramos, sí. Lo divido entre el área, que vale 795, ya se calculó 791, y el cociente, o sea, el resultado de esa división, vale 2781.29 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ese es el esfuerzo que tiene este. Ok, está bien. Ahora, voy a calcular la deformación unitaria, que ya me lo dijeron y ya se lo repetí quién sabe cuántas veces. Y en el punto 3, o sea, porque todo debe llevar un orden, ya lo dijimos. 3 es de 2, sigue 3. 3, orden, 3, ¿sí? Cálculo de la deformación unitaria. ¿Cómo obtengo esa deformación unitaria? Aquí está, ya lo dijimos 20,400 veces. Esta es la forma como tengo que calcular esa deformación. ¿Es la única? No, hay otra forma también para calcular este valor, pero ahorita por los datos que me están dando, esta es la que debo de usar. Esta es la que debo de usar. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, profe. Otra forma, ¿cuál sería para poder calcular este? A ver, Pacheco. ¿De qué otra manera puedo calcular esa deformación unitaria? Ya ven cómo no han entendido nada, jóvenes. Usando la famosa ley de Hooke. Ah, si utilizo la ley de Hooke, maestro, ¿puedo calcular la deformación unitaria? Sí, pero los datos
que tengo no son suficientes para emplearla. Entonces los datos que tengo y que ya calculé son los que puedo usar es con esta fórmula. Sí, por eso estamos razonando. Yo creo que sí hay que comprar píldoras de razonamiento, ¿eh? No, a ver si las venden en la farmacia, hay que preguntar. Oiga, ¿usted vende píldoras o grajeas o lo que sea para razonar? Y así como receta médica, tomárselas para que estemos razonando. Ahora, si voy a utilizar esta fórmula, dice que esto va a ser un incremento. ¿Por qué digo que es incremento? Pues por lo que me están diciendo en los datos, ¿sí? Se acortó 2 milímetros, sí, pero entonces ¿fue incremento o fue un decremento realmente? Si es compresión, ¿qué es? Decremento, pero aumenta un 4%. Decremento, es decremento, ese es un decremento porque está comprimiéndose. Si estuviéramos hablando de tensión, pues lo hace más largo, ¿sí o no? Y si lo hace más largo, pues es un incremento. Entonces, este triangulito que es la delta en la parte que corresponde al alfabeto griego, es delta mayúscula, esta. Y aquí va a ser un decremento, porque estoy a compresión, decremento. Si fuera tensión, sería incremento. Bueno, aquí es decremento, ¿sí? En la longitud. Nos están diciendo que se hizo 2 milímetros más corto. Y 2 milímetros en centímetro, porque estamos hablando aquí del área en centímetro cuadrado, centímetro. Y aquí nos dicen milímetro. Entonces, si se hace más corta 2 milímetros, eso en centímetro, ¿cuánto es? 2 milímetros, ¿a cuánto equivalen en centímetro? 0.2 centímetros. 0.2 de centímetro. Pues, ¿es esto lo que me está diciendo aquí, maestro? 0.2. Sí, ese es el decremento. Y L, quedamos que es la longitud inicial o primitiva, que son los 30 centímetros que me están diciendo en el problema. Hago esta operación y me está dando este valor, que si lo quiero poner en base 10 sería eso, 6.6666 por 10 a la menos 3. O en su defecto, si no quiero usar esta notación científica, tendré que poner este punto, lo tengo que recorrer 3 espacios a la izquierda, ya lo sabemos. O sea, sería 0.206 66666. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿En qué unidades? No hay unidades, pero se dice centímetro sobre centímetro. Sí, maestro, ya la voy entendiendo, ¿eh? Bueno. En el punto 4, otra vez orden 3, sigue el 4. ¿Qué voy a hacer en ese punto? ¿Cuál es el objetivo? Dice que es calcular el módulo de elasticidad, que es lo que me están diciendo aquí en el problema, que dice determinar, quiere decir calcule u obtenga, es lo que quiere decir esto. ¿Qué tengo que hacer o calcular? El módulo de elasticidad. Y también hay que calcular la relación de Poisson. Y nos dan un dato, si el diámetro aumenta en 4%. ¿Por qué aumenta el diámetro? Pues porque la parte que está a compresión, en la parte de la sección transversal, se está acumulando el material ahí, se está aplastando. Por eso aumenta. ¿Está claro? Sí, profe. Pues eso es lo que tenemos que estar razonando, no nomás decir, a ver, como autómatas, hago esto, hago lo otro, pero ¿por qué? Pues quién sabe, pero ahí está el cálculo. Qué bonito. Entonces, si voy a calcular el módulo de elasticidad, aquí ya utilizo
¿Qué cosa? ¿Qué es lo que estoy marcando aquí con el puntero? ¿Qué es esto? El módulo de Young. O sea, ¿qué utilicé? Ese esfuerzo. Pues la ley de Cook. Ah, Aquí está. sí. Entonces, que este sea el módulo de rigidez o módulo de Young o módulo de proporcionalidad, pues sí, es lo que me están diciendo aquí. Yo pude haber puesto aquí cálculo del módulo de elasticidad, pude haber puesto cálculo del módulo de proporcionalidad, o todavía aún más, cálculo del módulo de Young. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, profe. Entonces, ¿cómo lo calculo? Ah, pues dice, el esfuerzo, que vale 2,781.29, que es el esfuerzo axial y lo voy a dividir entre la deformación unitaria que está aquí, que ya se calculó. Ah, entonces, si hago esta división, el resultado, o sea, el cociente me va a dar este valor, 417,193.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. En los aceros normalitos, fíjense bien, según el reglamento de las normas técnicas complementarias, estos debería haber sido ES. S es de steel, o sea, de acero. Y quedamos que si utilizo acero normal, vean en lo que vimos la clase de ayer, qué valor sería de acuerdo a esas normas para un acero normal. Lo vimos ayer, jóvenes. Ya ven, otra vez, ya ven, porque tienen que ver los 5 minutitos de la clase anterior, ahí en casa, tranquilamente. Ese módulo de elasticidad del acero normal, según las normas técnicas complementarias de la Ciudad de México, nos dicen que son 2 millones de kilogramos sobre centímetro cuadrado, 2 por 10 a la sexta. Ayer lo vimos. Si fuera de las normas técnicas, o en este caso, no utilizo ella, sino utilizaría yo el código americano, el ASTM, que es ensayo de materiales, nos habla de 2.1 por 10 a la sexta, o sea, 2.100.000 en ese código, en el código americano. Pero aquí me están diciendo que la rigidez que tiene esa barra que estamos diciendo ahorita en el problema, tiene 417,193.5. Nada que ver con los 2 millones de kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Está claro? No se oye. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profesor. Si fuera un acero normal, pues ya me dan hasta este dato, ya no lo tengo que calcular, yo sé que esa es la rigidez que tiene el acero normal. 2 por 10 a la sexta, según lo que dice el reglamento de construcción. Ah, pero aquí me están pidiendo en el problema, ¿cuál es el módulo de elasticidad de esta barra de una cierta aleación que no me dijeron? Entonces no es un acero normal. Ah, entonces el módulo de elasticidad no es el que marca el reglamento de construcción. No, por eso me están diciendo, determine el módulo de elasticidad. Ya lo calculamos y dice, ¿cuánto nos dio? 417,000. Ah, pues sí, ese es el valor para esa barra.
Ah, entonces sí, ya sé cómo calcularlo, ¿sí? Y luego en el último, lo último del problema, nos están diciendo, hay que calcular la relación de Poisson, que es del 4, sigue el 5, 4, 5. Orden, orden, orden en lo que estamos haciendo. En el punto 5, el objetivo va a ser cálculo de la relación de Poisson. La relación de Poisson es la que ya vimos también en la clase de ayer. Esta es la relación. Mu igual a la deformación unitaria epsilon. Deformación unitaria epsilon transversal o lateral entre la deformación unitaria longitudinal o axial. ¿Está claro? La carga ahorita, ¿cómo se aplicó en el elemento según lo que dice lo del esfuerzo aquí? ¿Cómo se está aplicando esta carga para poder usar esta fórmula? Son Fuerte. De forma axial. De forma axial. Y si es de forma axial, entonces esta deformación unitaria longitudinal o axial quiere decir que efectivamente estamos hablando de lo mismo. Y ese es el valor que se acortó. Aquí dice 0.2, es esa deformación. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Poner el diámetro, que vale 3.175, que fue lo primero que calculamos acá. Diámetro para poder calcular el área, 3.175, y nos está diciendo el dato que el diámetro aumenta en 4%. Ah, entonces el 4% es 0.04, el 4%. ¿Estamos de acuerdo que ese es el porcentaje? 4% es 0.04. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿De qué valor? Pues del diámetro que tenga aquí. ¿Cuánto vale? 3.175. Y entonces, al hacer la operación, háganla ustedes en su calculadora, esto por esto, entre esto, y les debe de dar este valor que no tiene unidades. Quedamos que la relación de Poisson no tiene unidades. Sí, profesor. Correcto. Ahora, de acuerdo a lo que dije al principio de este problema, cuando simplemente leí que dice que es que tengo una barra de cierta aleación, me están diciendo que no es un acero normal. Y por eso les pregunté cuáles eran los parámetros de la relación de Poisson para los aceros normales. Y todos al unísono, casi revienta la computadora, de que todos al mismo tiempo dijeron, sí, maestro, es de 0.25 hasta 0.35 o 36. Ah, ese es el valor de los parámetros de la relación de Poisson para acero normal. Sí, maestro, se lo juro. Ah, y nos está pasando ahorita que esa relación ahorita tiene esos valores. No. Ah, No. pues no, ¿verdad? Ya sabíamos que nos tenía que salir un valor diferente del que dijimos que era el parámetro para el acero normal. Este no es normal, entonces dice, entonces este valor, sí. ¿Está claro, jóvenes, o no está claro? Sí. Qué bonito, ya ven, así sí contesta. Muy bien, bueno, entonces fíjense bien. Ya, yo creo que mañana haremos uno o otros dos ejercicios, porque ya ahorita por tiempo, pues no los vamos a terminar, jóvenes. Y sirve que aprovechan el tiempo, ¿verdad? Para pasar bien sus apuntes ahí en limpio, y cuando menos se entienda bien lo que estamos hablando de esta clase.
Y mañana haremos otros ejercicios. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, profe. Profe. Sí, Bueno, profesor. entonces, Sí, profe. para que Sí, tengan profesor. tiempo suficiente también, porque luego a veces uno se aloca y se pasa inclusive luego a veces del tiempo, porque está uno emocionado tratando de que aprendan más y luego sale con que pues ya hasta nos pasamos, pero ahorita tenemos muy buen tiempo, entonces aprovéchenlo para hacer lo que estamos diciendo. ¿Está claro? Y mañana nos oímos. Mañana es jueves, ¿eh? Sí, profe. Bueno, porque muchas veces hacen ustedes ya de San Jueves y ya no asisten. Bueno, allá ustedes, ¿eh? Porque pues, si quieren aprender tienen que estar ahí atentos, pues, eso es desde luego. ¿Está claro? Entonces, aquí le vamos a parar, pongan su asistencia, ya saben cómo, y nos oímos la clase de mañana. Cuídense, por favor, pórtense bien, que nada les cuesta, y pónganse a estudiar, a estudiar, a estudiar, porque más vale saber más que no saber nada. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, pues entonces eso ténganlo siempre en mente. Nunca les va a estorbar el conocer más cosas, nunca. Al contrario, les va a ayudar para salir adelante en lo que quieran hacer. Si yo sé más, pues qué bueno, voy a entender mejor la vida, voy a vivir mejor, voy a sentirme más a gusto, etcétera. Pero parece ser que eso no lo entienden, por eso se los pasa uno al costo. Si le estamos dando pues una forma de llevar las cosas, ¿verdad? Pues nada más piensen lo que estamos diciendo. Simplemente son buenas indicaciones, ¿verdad? Buenos deseos, pero ojalá y los lleven a efecto. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, ahí le paramos. Entonces, bye bye, chaito. Bye, nos vemos. Sale, Está bien, cuídense. profesor, Bye bye. gracias. Hasta mañana. Gracias. Sale hasta mañana. Bye bye.